La inversión de las alianzas. En el verano de 1755 se supo en Viena que los franceses concentraban tropas en la Flandes francesa. Al propio tiempo corrió el rumor de que Prusia e Inglaterra intentaban un acercamiento. Kaunitz juzgó llegado el momento de dar su premeditado golpe. Tomó la palabra ante sus colegas y les expuso su plan de alianza con Francia, que permitiría a los austríacos desquitarse contra Prusia. La guerra entre Inglaterra y Francia ofrecía ocasión particularmente favorable. Kaunitz no contaba con la ayuda directa de los franceses. Lo esencial era que Francia liquidase su alianza con Prusia para dejar las manos libres a los austríacos. Además, era casi seguro que Austria obtendría considerable asistencia militar de los rusos. Corromper a 5 o 6 personajes influyentes en la corte rusa no era nada difícil. Bastaba prometerle pingües subsidios anuales y alguno que otro dominio sobre los territorios conquistados, y era seguro que, en la primavera siguiente, un potente ejército ruso de 80.000 hombres, por lo menos, invadiría Prusia en favor de los austríacos. Suecia recibiría la Baja Pomerania y Stettin, los sajones Magdeburgo y el elector palatinado o el duque de Saarbrücken quedarían muy satisfechos al poseer Klebs y Mark. Alberstadt sería restituido al rey de Hannover y el Holstein al príncipe heredero de Rusia. María Teresa recuperaría su querida Silesia, por supuesto. Y así Prusia quedaría reducida a lo que fuera antes de la Guerra de los 30 años, y tan debilitada que ya no habría que temer desquite alguno por esta parte. Pero, ¿cómo convencer a Francia de que abandonara a su aliado prusiano? Kaunitz propuso ceder una parte de Bélgica a don Felipe, yerno de Luis XV, a cambio de restituir a María Teresa sus 3 ducados italianos, Parma, Piacenza y Guastalla, ayudar al príncipe de Conti a obtener la corona de Polonia y abrir por último a Francia los puertos de Ostende y de Newport. Este plan fue aprobado y el mismo día la emperatriz firmaba las nuevas directrices para su embajador en París, el conde de Starhemberg. Hacia 1750 era cosa sabida en Versalles que el embajador de Austria, el conde Kaunitz, visitaba muy a menudo a la antigua favorita. Hombre extraordinariamente apuesto, gigante de finos modales, célebre por los minuciosos cuidados que dedicaba a su atuendo personal, Federico II lo consideraba tan frívolo en sus diversiones como meticuloso en su trabajo. La Pompadour no permanecía, por supuesto, insensible a sus encantos, y lo defendía con una amable y complaciente sonrisa cuando se burlaban en su presencia de los extravagantes cuidados que dedicaba a su persona. ¿Os acordáis de Alcibíades?, preguntaba entonces la marquesa. Hizo cortar la cola de su perro para que Atenas encontrara algún motivo de comentario que se refiriera a él. Transcurridos algunos años, el conde Kaunitz abandonó Versalles para convertirse en ministro de Asuntos Exteriores de Austria. En otoño de 1755, la Pompadour recibió una carta de Kaunitz. Señora, he deseado perpetuarme en vuestro recuerdo. Se presenta ahora una ocasión que, por los sentimientos que conozco de vos, no resultará desagradable. El señor conde de Starhemberg tiene ciertos asuntos de la mayor importancia que proponer al rey, y de tal naturaleza que sólo pueden ser transmitidos por conducto de alguien a quien su cristianísima majestad honre con su extrema confianza y pueda tratarlos con el mismo conde de Starhemberg. Nuestras proposiciones, según creo, no darán ocasión a que tengáis nunca que lamentar el cuidado que os toméis en solicitar del rey que os indique a alguien para que trate con nosotros, y yo me sentiría en cambio sumamente halagado al comprobar que este asunto sirve para una nueva demostración de acatamiento y de respeto, etc. La Pompadour leyó en el acto la carta a Luis XV, quien se manifestó dispuesto a atender las proposiciones de Kaunitz. El monarca, al obrar de este modo, lo hacía en contra del deseo expreso de sus ministros, siempre convencidos de que Francia debía mantener buenas relaciones con Prusia. Luis sostenía la opinión opuesta. Creía que un tratado de amistad con Austria lograría localizar la guerra colonial que acababa de estallar entre Francia e Inglaterra. Esta decisión condujo a la llamada inversión de alianzas, que culminó en el tratado celebrado con Austria durante la primavera de 1756, acuerdo que era una consecuencia inmediata de las disensiones en la política exterior francesa, y en que el azar quiso que la marquesa de Pompadour desempeñara un papel importante, aunque de breve duración. La marquesa contribuyó así a inmiscuir a Francia en una guerra catastrófica para el país, y sin embargo, y sin sufrir menoscabo personal, pues además protegió al príncipe de Soubise, quien, como generalísimo de las tropas francesas, no acarrearía más que desgracias sobre su país. Su suerte es verdaderamente lastimosa, diría Bernays al finalizar la guerra de los 7 años.
París la detesta y carga sobre ella toda la responsabilidad de lo ocurrido. Por lo demás, su poder no iba a ser tan omnímodo como se suponía, sobre todo desde que en 1758 el duque de Choiseul asumiera la dirección de la política francesa. Desde entonces no desempeñó otro papel que el de protectora de las letras y de las artes, aunque hasta su último instante la Pompadour tuviera sus salones atestados de personas que acudían a solicitar su intercesión ante el rey. Murió el 15 de abril de 1764. Y bien, ¿qué ha quedado de esta mujer?, comentó crudamente Diderot. El Tratado de Versalles, que durará cuanto pueda, el amor de Bouchardon, un cuadro de Van Loo y un puñado de cenizas. Entretanto, la diplomacia británica no había permanecido inactiva. Temíase un ataque francés al Hannover. ¿Cómo impedirlo? Sino organizando contra Francia una coalición. Se iniciaron negociaciones con Austria, Rusia y Prusia. Las condiciones de María Teresa parecieron inaceptables, pero Rusia, siempre sensible a los subsidios británicos, decidió en septiembre de 1755 ayudar al rey Jorge con un ejército de 50.000 hombres, si Hannover era atacado. Simultáneamente entablaron conversaciones con Federico II. En enero de 1756 se firmó en Westminster un tratado por el que Inglaterra y Prusia se prometían ayuda mutua para impedir cualquier invasión extranjera en suelo alemán. Diplomacia y amor propio. En las relaciones diplomáticas con los franceses es preciso tener en cuenta al máximo su amor propio. Federico II olvidó esta declaración suya cuando firmaba su acuerdo con Inglaterra. Si Federico hubiese informado de sus decisiones al rey Luis XV, Francia hubiera renunciado a agredir al Hannover, pero lo hizo cuando un enviado francés llegaba a Prusia para tratar de la alianza que debía terminar en 1756. El partido antiprusiano triunfante en la corte de Francia inició negociaciones con Austria, sancionadas el 1 de mayo de 1756 por el Tratado de Versalles. Los nuevos aliados se prometían una ayuda militar recíproca de 24.000 hombres en caso de que una de las ambas potencias fuese agredida por algún enemigo, que no fuera Inglaterra. Ello ya era ganar un punto, se decían en Viena. Se trataba ahora de convertir esta alianza defensiva en ofensiva. Para tentar mejor a Luis XV, Kaunitz dio a entender que Bélgica podía ser cedida a Francia. Federico cometió otro error con relación a la emperatriz de Rusia, cuya política no conseguía comprender. Cuando Isabel se enteró de la firma del Tratado de Westminster entre Gran Bretaña y los prusianos, propuso a los austríacos una ofensiva común contra Prusia. Pero incluso antes de que los rusos hubiesen siquiera insinuado nada al embajador austríaco, este compareció en la corte de San Petersburgo para anunciar allí las negociaciones entre Francia y Austria. En caso de un acuerdo con Francia, ¿estaría Rusia dispuesta a lanzar una fuerza de 60.000 o 70.000 hombres contra una Prusia atacada ya por 80.000 austríacos? Los grandes espíritus se encuentran. Nunca proverbio alguno quedó mejor comprobado. Como era de esperar, el embajador austríaco partió con una propuesta favorable. Isabel se declaró dispuesta a sostener a Austria y pedía por ello Curlandia y Samogitia en la costa báltica de Polonia. A Polonia se la compensaría en la Prusia Oriental. Viena quedó satisfecho de esta respuesta, aun considerando que era conveniente moderar algo el entusiasmo ruso. Consideraciones estratégicas y la necesidad de convertir en ofensiva la alianza defensiva con Francia movieron a los austríacos a diferir la agresión hasta la primavera de 1757. La emperatriz de Rusia aceptó la demora, aunque tascando el freno. Una guerra premeditada e inevitable. Federico II recibió en aquel 1756 una noticia harto alarmante. Rusia concentraba tropas en las fronteras. Al mediar el año adquirió la certidumbre de que rusos y austríacos lo atacarían. A fines de julio, el rey de Prusia sacó la conclusión: se trata de tomarles la delantera. El embajador de Inglaterra le objetó que los austríacos movilizaban para tenderle una trampa. Si Prusia atacaba la primera, Francia ayudaría a Austria en virtud del tratado defensivo común. Federico se enfureció y rugió, señalando el retrato de María Teresa. ¿Esta señora quiere la guerra? Pues bien, la tendrá. La corte de Francia advirtió que no permanecería de brazos cruzados si agredía a Austria. El embajador de Prusia en Viena preguntó claramente a María Teresa si pensaba invadir Prusia o no. María Teresa remitió una declaración escrita. El carácter inquietante de la situación política me obliga a adoptar ciertas medidas para la propia defensa y la de mis aliados. Por otra parte, no quiero causar perjuicios a nadie, sea quien fuere. Terminada la lectura, la emperatriz despidió con un simple ademán al embajador prusiano. Federico sabía tanto como antes. Era precisamente lo que quería Viena. Otra tentativa tuvo igual éxito y fue más decepcionante aún. María Teresa negó la existencia de un tratado de guerra ofensiva entre la emperatriz de Rusia y ella.
media verdad y pura fórmula. El tratado no ostentaba aún la firma de ambas partes, pero los hechos hablaban por sí mismos. Austríacos y rusos acordaron desencadenar la ofensiva durante la primavera de 1757. Prusia estaba más gravemente amenazada de lo que Federico imaginaba. No creía que solo tendría por enemigo a las dos emperatrices y que Francia permanecería neutral, pero el 20 de agosto se le informó lo contrario. En tales condiciones, Federico prefirió anticiparse al ataque invadiendo Sajonia y Bohemia, sin previa declaración de guerra, a fines de agosto de 1756. La política de fuerza de Federico, ya clara y evidente en anteriores guerras, sentaron tradición en Alemania. La época imperial y el nazismo verían en ello un magnífico antecedente de la política alemana. Los ejércitos se ponen en marcha. Cuando Federico II decidió ganarles por la mano a sus adversarios, no tenía preparado su ejército. Los comandantes de fortaleza, sorprendidos por los acontecimientos, carecían de proyectiles y pólvora, de obuses, granadas y cartuchos. Numerosas fortificaciones no estarían terminadas hasta años después, y con la última cosecha, que fue de las peores, existía muy poco forraje y trigo en aquellos impresionantes almacenes que María Teresa envidiaba tanto a su enemigo. Pero la guerra es la guerra. Los comandantes se desenvolvieron con medios marginales. Las tropas prusianas se dirigieron a la frontera por 3 itinerarios distintos para ir al encuentro del enemigo y cubrir así las defensas. El mariscal de campo Van Leeuwenhoek se dirigió hacia la frontera polaca con 30.000 hombres para repeler el ataque de los rusos. El vencedor de Mollwitz, mariscal de campo von Schwerin, marchó hacia el sudeste con 27.000 soldados para proteger Silesia, y el grueso del ejército, de 67.000 hombres, se puso en ruta hacia el sur al mando personal del rey. El primer objetivo de Federico era poner a los sajones fuera de combate, para imposibilitarles un ataque por retaguardia, como en 1755. El ejército prusiano franqueó la frontera y los regimientos sajones afluyeron hacia su potente campo atrincherado de Pirna. Los hermanos de Federico consideraron que esta plaza era inexpugnable, como el mismo cielo. En efecto, el rey de Prusia esperó en vano una capitulación. Augusto de Sajonia se negó rotundamente a rendir su ejército y a abandonar las plazas fuertes al invasor. En pleno asedio de este famoso campo atrincherado, Federico vióse obligado a retirarse con el grueso de sus tropas y dirigirse rápido hacia el sur. Los austríacos se habían puesto en marcha. Ambos ejércitos establecieron contacto el 1 de octubre del año 1756, cerca de la pequeña ciudad de Lobositz, en el Elba. Aquella mañana los prusianos quemaron todos sus cartuchos. Obligados a lanzarse a la bayoneta, pusieron a los austríacos en fuga. La lucha en Bohemia. Al enterarse de la invasión de Sajonia, Cautin no cabía en sí de gozo. Es el segundo favor que nos hace el rey de Prusia. Más que asustar a María Teresa, se granjearía nuevos enemigos. Hubo sesiones tempestuosas en la dieta germánica y se elevaron protestas hirientes por el atentado del rey prusiano contra el derecho de gentes, hasta que en enero de 1757 los estados católicos y parte de los estados protestantes presionaron para que la Asamblea del Sacro Imperio Romano declarase oficialmente la guerra a este estado enemigo de la paz. La indignación de la emperatriz Isabel llegó al colmo. Su canciller, el conde Bestuchev, declaró que en lo sucesivo nada podría impedirle tomar partido a favor de María Teresa. Otros enemigos de Prusia y Suecia, al frente de ellos, le ofrecieron sus servicios convencidos de que no tardaría mucho en llegar el reparto de la piel del oso. En mayo de 1757, Federico estaba solo frente a una gigantesca coalición. Calculando por el número de habitantes, la alianza Rusia, Austria, Francia, Suecia y otros aliados eran 27 veces más fuertes que Prusia. Humanamente hablando, el final de la lucha era fácil de prever. En abril del mismo año, los prusianos atacaron Bohemia por varias partes a la vez, a fin de aplastar el grueso del ejército austríaco y forzar así la decisión. Federico logró atenazar a los austríacos cerca de Praga, pasando el ataque el 6 de mayo. Antes de la batalla, el monarca cursó a sus oficiales las órdenes más severas. Se prohibía a las tropas disparar, debían marchar con armas dispuestas hasta 150 pasos del enemigo. Entonces, y solo entonces atacarían, pero únicamente a la bayoneta. Esta orden exigía de la tropa una disciplina y una sangre fría espartanas, ya que vería a sus camaradas cegados como espigas por el fuego de la artillería austríaca. El mariscal von Schwerin cayó bandera en mano en un esfuerzo heroico por reagrupar a sus vacilantes fugitivos, pero los prusianos quebrantaron al fin las filas enemigas y los austríacos se refugiaron a la desbandada tras los muros de Praga. Fue la batalla más sangrienta de aquella guerra. El vencedor perdió unos 18.000 hombres, el vencido más de 13.000. Federico opinaba con sobrada razón que una victoria así equivalía a una derrota, si Praga no caía en el acto, pero no sospechaba que había comenzado una guerra de 7 años de duración.